el lugar donde Fernando Peña trabajaba todos los días. Este estudio lleva el nombre de Fernando Peña y este es el lugar que él ocupaba. Sí, pero no, primero yo seguir grabando. No, seguí. Yo quiero que vean, se me fue la mierda el micrófono, que está Marley en mi casa. No es un imitador. Se quedó dormido, pero vino. Bueno, porque si no, no se lo ve. Ahí está Marley en mi casa, es de carne y hueso. Son de verdad los dientes. Ahí. Ahora sí, vamos a empezar. Está lindo. Fernando Peña, un gran provocador que pasó a ser de tripulante de a bordo a un artista importantísimo de los medios de comunicación. Una bestia. Me superó a todos. Lalo lo descubrió, yo lo gocé. Su vida, su infancia solitaria, sus raíces y los momentos que lo marcaron para siempre. Evidentemente toda la plata siempre estaba listo para tapar otras carencias, así que era una niña rica, sola y depresiva. Su historia, su vocación y su orientación sexual que lo definieron desde muy temprana edad. Nunca me jodieron por maricón, pero sí me tenían una cosa así de loco, ¿no? Las madres en no te juntes con Fernando Peña, tan loco. Y mi madre pensaba que estaba loca, así, imagínate las vecinas. Fernando Peña, el gran artista y sus personajes inolvidables. Estaban grabando y me dice, Lalo, ¿querés conocer a Milagritos? Me muero. Fíjate, entro al estudio, había un bombonazo y me enamoré inmediatamente. Tuvimos como un touch entre los dos increíble. Y como nunca antes lo viste, en los últimos momentos de su vida que él decidió plasmar para mostrar a su público. No hay que tenerle miedo al HIV. Al SIDA sí, cuando toma carácter de SIDA, ¿no? Pero el HIV no. Porque yo me dormí. Fernando Peña, o como a él le gustaba que le dijeran, un puto lindo, hoy en Protagonistas Únicos. Fernando Peña nació el 31 de enero de 1963 en el Hospital Carrasco de Uruguay. Siempre estaba corriendo y jugando, solo, porque mi mamá había tenido un problema de... Se había muerto una hermana mía y mi mamá estaba muy deprimida. Estuvo 3 años muy deprimida. La mamá de Fernando, antes de que él naciera, perdió varios embarazos. Y yo me acuerdo cómo celebró mi familia, mi mamá, el nacimiento de Fernando en el año 63. Fue un bebé bastante buscado y tardó varios años en llegar, así que bueno, su nacimiento llenó de alegría a todo el grupo familiar. Su padre, José Peña, era un reconocido periodista deportivo que además fue jugador de fútbol y director técnico del Club Huracán. Mi padre era periodista y trabajaba acá en Buenos Aires. Tenía un amante, que yo después me enteré. Durante toda la vida, desde que se casó con mi mamá, tenía un amante. Y tenía como 2 vidas mi padre. Era muy buena persona, pero tenía como 2 vidas. No sé si decir pero, no sé. Tenía 2 vidas, punto. Los primeros años de Fernando, en su relación con el padre, fue una relación de poca cantidad, pero seguramente de muchísima intensidad. Su madre, Malena Mendizábal, había trabajado como actriz y cantante de flamenco. Tenía una gran personalidad tan fuerte que en la familia la apodaron La Agria. Mi madre era española y era una mujer con mucha culpa, con muchos problemas de culpa. Muy, muy culposa, extremadamente culposa. Y vivía mucho para el que dirán. Y después por momentos le agarraba un ataque de locura y se convertía en una loca así que no entendías a dónde estaba toda esa cosa de vivir para el que dirán, porque se volvía totalmente loca. Fue una de las mujeres más lindas y elegantes que vi en mi vida, con un rodete, canosa, luna de acá, boca pintada de colorado, impecable, vestida de negro, con collar de perlas, una diosa. Y en esos años el padre era un padre ausente, porque Pepe desarrollaba toda su actividad profesional en Buenos Aires. Quedé ahí con esa loca, a la cual adoré, obviamente. Fue mi madre y me enseñó muchísimas cosas. Me enseñó literatura española, me enseñó literatura inglesa, me enseñó a hablar inglés, me metió a estudiar pintura, me metió a estudiar teatro. Y después, cuando se dio cuenta que yo era gay, me sacó de todo eso. Y se echó la culpa. Claro, porque yo te llevé a pintura, francés, teatro, entonces por eso. Así que no sé, era muy inteligente y de pronto era muy bruta, ¿no? Cuando Fernando Peña tenía 3 años, nació Federico, su único hermano. Se quieren mucho, pero es una relación media a lo Peña. Es una relación media
conflictiva, hay algo de celos. Mi hermano es un tipo muy abierto hoy en día, pero era muy cerrado de chico. Era muy cerrado, era muy chinchudo. Bien así, ¿viste la palabra esa bien de vieja? Chinchudo, le cabía perfectamente. Dos hermanos que se disputaban el poco tiempo que es, o cariño, no sé cómo llamarlo, que le daban los padres. Yo lo jodía. Entonces él me decía, qué marica triste que sos. Y yo le decía, no, soy una marica alegre. Y se ponía peor. Mamá, mira lo que hice. Fernando Peña creció en un hogar donde el dinero no era un problema, pero su infancia estaba sembrada por silencios y carencias afectivas. Todo se solucionaba con plata. Mi papá siempre tuvo muy buenos trabajos y evidentemente toda la plata siempre estaba lista para tapar otras carencias. Así que era una niña rica, sola y depresiva. Siempre hago estos jueguitos de hablar con la voz así. Y no sabía bien por qué. Y es que me abandonaron en esa edad. Mi mamá me abandonó en esa edad. Y no es culpa de mi mamá, ni tampoco me estoy haciendo la víctima, pero hay algo con esas cosas de jugar al bebé que están muy relacionadas con cuando te abandonaron. O sea, cuando hubo un interruptus en tu infancia y en tu inmadurez. Yo me creé mis propios buenos momentos, que muchos dependían de estar solo, de fabricarme mi propio mundo, pero nunca hubo una. No me acuerdo yo de mesas que hayamos estado los cuatro y haya habido una armonía. Éramos cuatro temperamentos, mi hermano, mi padre y yo, muy fuertes, y mi madre, muy fuertes y cada uno tiraba para su lado. Las reuniones familiares eran comiquísimas porque era una familia donde todos tenían mucho carácter, todos querían imponer sus pensamientos. La infancia de él fue una infancia, debe haber sido muy dura, porque tanto el padre como la madre eran personas de muchísima personalidad, de una personalidad muy fuerte, que estoy seguro que lo deben haber agobiado. Era siempre una tensión horrible. Me encantaría tener grabaciones de esas discusiones porque se producían momentos que ahora me acuerdo y eran desopilantes. Pelear hasta por quién se levantaba, en esa época no había control remoto, a cambiar el dial. Entonces cuando se levantaba uno, la otra empezaba, el otro empezaba. Hacen un tic raro. ¿Qué tic? No, ¿por qué? Y lo no arreglaste. A ver, cambia otra vez. No, pero ya, ¿qué canal? Tic, a ver, cambia, porque hace un tic. Obsesiones, todos obsesivos, haraganes, histéricos y peleas. Todo detonaba porque se había pegado un ñoqui, o se golpeaba una puerta, o ¿dónde está el perro? De golpe. Era en medio de... ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? Todos levantándose a ver dónde estaba el perro. Y se enfriaba la comida y un desastre. No se comía más. Y vamos a comer afuera y pidamos pizza y volaba un jarrón. Todo era así muy tranquilo. Fernando vivió su infancia en soledad y eso lo convirtió en un niño extremadamente callado y muy observador. La madre era una locomotora, era una persona que te decía en la cara cualquier bestialidad sin que se le mueva un pelo de la nuca, nada. Era impresionante la madre. Y el padre igual. Entonces era un chico que estaba medio... Era un gran observador. Vos te das cuenta, las reuniones familiares, que él era una esponja que debe haber servido mucho para sus personajes posteriores. Una gran esponja absorbedora de lo que veía y de lo que escuchaba. Era una criatura muy introvertida, silenciosa. Solía dibujar cuando estábamos en las reuniones familiares, pero era muy observador. Era muy observador, muy observador. Por eso que con el padre muy bien no se llevaba, porque el padre tenía cosas, ¿qué diría? Escondidas, que de repente salían, ¿viste? Siempre me ocultaron mucho todo, por eso de pronto yo soy muy tomo partido por la verdad y la transparencia, porque a mí me hizo muy mal el barrer abajo de la alfombra, ¿entendés? Que me subestimaran tanto, que me escondieran tanto las cosas, todo por mi bien, que al final fue mi mal. A los 8 años, Fernando comenzó a sentirse atraído por la actuación, pero solo su abuela, la actriz Gloria Bayardo, comprendía y apoyaba su vocación. Me llevó a los primeros pasos del teatro. Ella dirigía muchas obras de teatro y cuando faltaba alguien, un chiquito, un extra, me mandaba a mí. Fue la que de alguna manera lo indujo
a la beta artística? Tengo recuerdos muy gratos de la casa de mi abuela. Me enseñaba a disertar, me enseñó a hablar mucho, a hablar bien, ¿no? Porque yo le decía, Bubú, Bubú, quiero ir a, no sé, tal lugar. No, así no, ella era española también. Así no se pide, me decía. Tú tienes que venir erguido y llamar mi atención y conquistarme. Tienes que decirme, querida abuela, tengo unos deseos de ir a jugar, que me cargo. Entonces yo la miraba pasmado. Me acuerdo que tenía un teléfono así, grandote, con horquilla. Y cuando colgaba, decía, ay, María José está loca. María José era mi madre. Yo decía, ¿por qué todo el mundo dice lo mismo? Decía, ay, María José está loca. Me va a enterrar, me va a enterrar. Y decía, ¿pero por qué, Bubú? Nada, 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 nada. Desde muy pequeño, Fernando Peña tenía muy en claro su orientación sexual, tema que fue un problema en su relación con su madre desde muy chico. Con la madre te diría que fue, sin dudas, la relación más fuerte, que fue una especie de amor-odio durante mucho tiempo, pero se querían mucho. Lo quería, pero quería que fuera de otra forma. Uno nunca se repone, nunca se consuela, tendrá siempre un gran dolor cuando no tuvo la contención materna. Y yo creo que él daría toda su vida por un beso y un abrazo cálido y afectuoso de su madre. Mucho sufrimiento, mucho sufrimiento. No me quiero hacer la víctima, ¿no? Porque siempre es como que repito lo mismo, pero es la verdad, no podría decir otra cosa. Pero sí, hubo mucho sufrimiento, mucha soledad. A comienzos de la década del 70, la familia Peña decide emigrar a la Argentina y se instala en una lujosa casa de La Lucila, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Mi padre era muy amigo de los montoneros, de los tupamaros y de los militares, acá. Y era una especie de mediador de todo ese grupo de gente. Y él operaba, él hacía negocios con militares, con tupamaros y hacía de mediador. Pero eso tiene su precio y el precio era que, bueno, en algún momento se le acababa la banca y había que irse de ahí. Es lógico. El lugar era otro, pero Fernando aún vivía una infancia muy distinta a la de los demás chicos. Era un chico muy introvertido, muy tímido. No era un chico que demasiado espontáneo cuando había gente. Se notaba que tenía muchísima vida interior. No era un chico que jugara al fútbol, por ejemplo, que le gustaran las cosas que le gustaban a los chicos de su edad. Una vez digo, Fernando, vos no tenés amigos, no tenés, ¿cómo es posible? ¿Y a vos te parece bien correr detrás de una pelota? Toda sucia. Mi hermano es un asqueroso. Esta fue lo que me contó. Yo no quería jugar a la pelota. A mí me gustaba mucho ir al almacén de Alfredo, que quedaba en la esquina, en la calle Winnebury y Salta. Y entonces a mí me gustaba mucho ir ahí y atender el almacén. Ese era mi juego, no me dejaban. Me fascinaba cortar el queso, abrir las heladeras. Y así pasaba mis veranos mientras jugaban al fútbol. Salía de mi casa y estaban haciendo el pan y queso, ¿no? Y me decían, vení a jugar. No quiero. ¿Por qué no? No, quiero. A mí me ponía loco. A mí me jode mucho la insistencia. Entonces me ponía así, ¡no quiero! Entonces me decía que pensaban que estaba loco. Y todos los chicos del barrio, yo era como semilla de maldad, era como... Nunca me jodieron por maricón, pero sí me tenían una cosa así de loco, ¿no? Las madres decían, no te juntes con Fernando Peña, que estás loco. Y mi madre pensaba que estaba loco, así imagínate las vecinas. No era un chico normal, queriendo decir por normal la definición tradicional, que es hacer lo que todo el mundo hace. Fernando nunca hizo lo que todo el mundo hace. Yo no era loco, no me gusta que me molesten. ¿Me comprendés? Fernando Peña transitó su infancia en un clima de desamparo, de incomprensión. Pero cuando llegó la adolescencia, las cosas comenzaron a cambiar. Nunca me gustó la escuela, nunca estudié, no me recibí, no tengo ni secundario. Iba a la escuela a divertirme, a soñar, qué sé yo, nunca fui a estudiar. Hasta que de pronto empecé a nadar. Empecé a nadar y empecé a ser muy bueno en natación. Muy bueno. Y ahí empecé a ser muy reconocido en el colegio. De hecho, todavía tengo en el San Andrés récords que no han sido batidos. Y eso me empezó a dar muchas ganas de ir al colegio. Pero iba a nadar. Él era una persona muy tímida, por un lado. Por eso era que siempre estaba actuando. Porque le costaba ser él mismo. Entonces siempre tenía que estar... Era una necesidad de convocar gente para que
para que lo quieran. Y después cuando jugaba al fútbol era buena defensa, como todos los putos. Siempre acerca del arquero, hablando con el arquero, tejiendo con la otra defensa. Siempre daba la nota, pero lo hacía de una manera muy carismática, muy de que lo querías. Yo no conozco a nadie que no lo quisiera. Ya sí, en el secundario era muy popular. Era el payasito. Era un payaso, pero lo hacía serio, entonces era como que era más gracioso. Por ejemplo, había una prueba difícil y a mí me decían Pepi en el colegio. Y me decían, Pepi, no tienen que tomar la prueba. No la tienen que tomar. Yo me tiraba al piso, me agarraban cosas. Y entonces los chicos decían, sufre de epilepsia, señor, por favor, hay que llamar. Y se perdían 20 minutos, porque yo me golpeaba contra las cosas. Y llamaban a la dirección y yo hacía como cosas así los chicos. Y no se tomaba la prueba ese día. En el secundario, Fernando Peña se enamoró de su compañero de banco. Esta relación es la primera de importancia y duraría varios años. Fue una historia increíble, fue una historia muy bonita. Empezamos con esos juegos de adolescencia y terminó en una relación total. Así como cualquier chico y chica pueden tener su noviazgo en serio de primero a quinto año, nosotros lo tuvimos. Y Fernando, como persona enamorada, es muy insegura. Mucho miedo a que no lo quieran o a que lo dejen de querer. Pero cuando se enamora es como que da todo. Al principio hubo que tapar todo, los chicos obviamente ni sabían, y si los hubieran sabido no lo hubieran aceptado. Después en quinto año, me acuerdo, fuimos de viaje egresados a Río de Janeiro y el chico que se encargaba de asignar las habitaciones vino y dijo que en nombre de todos los chicos habían decidido que nosotros dos ocupáramos una habitación de 2 en vez de 4 como todo el mundo. Y bueno, nos aceptaron. Y ese fue mi primera relación fuerte. Mi madre me pescó con las manos en la masa. Y entonces me dijo, ¿qué pasa? Y le dije, sí, pasa eso, me gustan los chicos. Pero no es normal. Vos sabés que no es normal. Y sí, bueno, lo lamento. ¿Pero vos sos feliz? Sí, soy feliz. Y así todo, psiquiatras, electroencefalogramas, toda una barbaridad. El psicoanalista habló con Malena, le dijo, señora, déjelo con la persona que está. Mi madre no lo quería ni ver. Le agarraban épocas y cuando veía que le prohibía la entrada y yo caía en depresiones y salía igual a la noche y tomaba mucho, porque me mamaba a los 14, 15 años. Cuando Pedro no venía a mi casa, yo me agarraba unos pedos a la noche tremendos. Y ya mi mamá, cuando veía que venía ese perfil, entonces no sé qué hablaría con mi psiquiatra y lo dejaban entrar a Pedro de vuelta, pero era una tortura. Y fue así que él, un momento, me contó algo muy íntimo de cuando él era muy chico, que estaba en un crucero y él ya de chico ya sabía muy bien que le gustaban los hombres y tuvo un episodio con un chico y parece que el chico después le contó a los padres, entonces desde ahí le dijeron, estás enfermo. Entonces eso fue algo que le quedó y me lo contó así mirándome con lágrimas en los ojos como diciéndome, soy esto. En la intimidad siempre fue un tipo con necesidades absolutas de amor, de contención, con problemas de relación de pareja. Siempre tuvo parejas que eran el amor de su vida y después nada. Pero sufría mucho por amor, sufría muchísimo. Era una especie de tema tabú, no se hablaba, pero casi como que se sobreentendía. Si era así, bueno, si tenía que ser así, que sea así, digamos. Mi padre era muy respetuoso. Y vos lo apadrinás, y vos lo apadrinás. Y mi padre estaba hinchado los huevos, ¿sabes? Es peor, si lo seguís jodiendo es peor. Si tiene que enderezar, va a enderezar. Mirá las palabras que usaba, enderezar. Si se tiene que enderezar, se va a enderezar. Y acá estoy, nunca me doblé. Seguí derechito, bien enderezado. Puto, de pura cepa. En 1980, Fernando tuvo que enfrentar uno de los momentos más duros de su vida, la muerte de su padre. Sí, mi papá estaba muy mal. Yo llegaba de Brasil y me dijo, haz lo que quieras en tu vida, pero
lo único que te pido es que seas feliz y nunca escuches a los giles, siempre haces lo que vos tenés ganas de hacer. Entonces él siempre le agradece al padre este camino de libertad que le abrió y que no la cuestionó. Es como que lo liberó. La misma persona que lo llevaba al boxeo y al fútbol para que se haga el más macho de la Lucila, cuando se dio cuenta que él se moría y que su hijo no iba a cambiar, porque tenía mucha calle, mi tío era una persona muy inteligente, muy capaz, cuando se dio cuenta de eso, la actitud que tuvo con su hijo para mí es fenomenal y demuestra el enorme amor que le tenía. A partir de ese momento, la relación con su madre se hizo aún más difícil. Ella no comprendía las elecciones de su hijo e inundaba la casa de gritos y reproches que marcaron profundamente a Fernando. Yo estaba en ese nido de ratas, era un desastre en mi casa, era un desastre, había quedado acéfala y mi mamá estaba muy desquiciada, muy mal de la cabeza. Tendría 17 años, ya salía de noche, ya conocía gente y me iba de noche y volvía a las 4 o 5 de la mañana, en esa época, ¿no?, del proceso. Y mi madre estaba totalmente alterada y yo no sabía qué hacer de mi vida. Y ahí empecé a estudiar teatro con Heidi Krila, hasta que, bueno, de pronto, con el cuento del encarrilamiento, me llevaron, ¿qué quieres hacer? Teatro. No, Jote, eso no es hacer nada. Vea qué paradoja, la mamá había sido actriz, ¿no? Y ella trabajó en varias películas argentinas también. Pero no, para mí no. Entonces elegí algo y le dije que quería ser piloto de avión. Y me mandaron a estudiar a Estados Unidos. Fernando se instaló en Opaloca, en el estado de Florida, pero pronto se aburrió de la carrera de piloto y se fue a Nueva York a trabajar como barman en un boliche gay. Me escapé un fin de semana que teníamos libre y me fui a vivir a New York. Bueno, me fui para volver, ¿no? Y me enamoré y me quedé. Fue esas cosas que te conoces 2 o 3 días, no te puedes separar. Y no volví. Total, yo tenía un bolsito con unas camisas, nada más. Y me quedé. Y así me quedé 8 meses más. Mi madre pensando que yo estaba en la escuela. De ahí entré con mi problema de drogas fuerte, ¿no? Y me caí, me abrí la cabeza. Y este chico me río porque en la época sufrí mucho, ¿no? Y pensaba, es el fin del mundo esto ya. Y ahora todo pasa. Este chico me llevó al hospital y bueno, me acuerdo que estuve internado con tranquilizantes y pastillas. Y en un momento, un día, la veo a mi madre parada en la cama. Con un boleto de Panam. Me acuerdo que yo veía el cartoncito así, que decía Panamérica. Y se te volvés a Buenos Aires, salís de acá y me volví. Pero en Buenos Aires la vida junto a su madre ya era insostenible. Y volví, ya no quería hacer más nada. Las peleas eran todos los días y me escapaba y no dormía en casa y todo era puteadas. ¿A qué hora volvés? La puta que te parió, cuando yo quiera, carajo. Todo era una cosa así, muy amable. Y bueno, hasta que al final ya me dijo, bueno, yo me voy a vivir a Estados Unidos con tu hermano, ¿venís o no? Le dije no. Y me quedé. Y ahí vinieron los trabajos raros estos de enseñar equitación y de enseñar inglés y estudiaba teatro. Sé que él sufrió mucho sus primeros años viviendo solo porque no tenía un mango. En 1986, Fernando Peña encara una nueva profesión. Comienza a trabajar como comisario de a bordo en una importante línea aérea. Vino un amigo mío, Ricardo Pereira, y me dice, yo te voy a ayudar a llenar la carta. Y digo, no quiero mandar carta, Ricardo. Entonces me dice, escribí cualquier cosa. Me senté y me puse a escribir. Y a mano. Me llamo Fernando Peña, no tengo ningún defecto, porque el coso decía que no tendríamos que tener ningún defecto, no sé, en la cara, no sé, algo así decía, ¿no? Había que tener dientes perfectos. Entonces llené, dije, no tengo dientes perfectos, sé inglés, mido 1,80 m, todo así como diciendo, váyanse a la mierda. Y me llamaron. Y Fernando con los pasajeros era tremendo, era un cara dura. Les decía cualquier tipo de disparate, pero como Fernando es un lord y estaba siempre impecable y podía decir el disparate más grande con una cara que, viste, en realidad nunca tuvo ningún problema con los pasajeros. En realidad lo que él hacía era ser él mismo. Cualquier cosa era una excusa para montar ahí mismo todo un espectáculo. Fernando ya era famoso entre los no famosos. Yo siempre fui un poco famoso en mis circuitos, o notorio. Siempre fui de sobresalir.
ya sea en el avión por los anuncios, en mi barrio por ser loquito, cuando caminaba por la calle con mi papá, por mi papá. Siempre estuve acostumbrado a un poco la señalización con el dedo, ¿no? Poco tiempo después, su madre Malena se enfermó gravemente y Fernando, a pesar del miedo a volar que había desarrollado, decide continuar trabajando en la aerolínea, ya que este empleo significaba su única certeza económica para ayudarla. Un día me llamó y me dijo, me quedan 10 años de vida, porque era enfermera, mamá. Y para eso era muy directa, muy sincera. Me llamó y me dijo, mira, tengo esto y esto, me quedan 10 años como mucho. Estaba muy preocupado y se hizo mucho cargo de su mamá. Se hizo responsable de su madre, ¿no? Necesitaba una obra social para mi mamá, pero fue una pesadilla. Le tenía mucho miedo al avión. A pesar del miedo, pánico que le tenía al avión, que volábamos juntos y el avión se movía y le transpiraban las manos y a mí también, y me decía, nos caemos, nos caemos, nos caemos, disfrutó de lo que hacía. Tenía que ir a la cabina a ver qué pasaba, ¿entendés? No podía estar atado, no, tenía que estar ahí mirando todo. Yo quería ver cuándo exactamente me iba a morir. No podía estar cuando subían los pasajeros. Me encerraba en el baño con revistas. Sí, sí, me enseñaba. No podía decirles buenos días, nada. Estaba aterrado. Aparte, siempre los pasajeros te dicen, ay, ¿cuánto va a durar el vuelo? Y a mí me salía siempre, si llegamos, tal cosa, claro. O si no, sí, cosas así. No podía decir, va a durar 8 horas. Yo decía, si llegamos, dura 8 horas 40. Sí. ¿Qué hora es en Miami? Dice el señor, mire, primero tenemos que despegar y llegar, que ya es un logro tremendo. Así que después ocúpese de la hora de Miami. Sí, era toda una cosa tremenda. Entonces ya me encerraba en el baño. A mediados de la década del 90, Fernando Peña continuaba trabajando en una importante línea aérea pese al pánico que sentía al volar. Las chicas no me conocían. Yo decía, chicas, yo hago todo el trabajo pesado, pero no me hagan salir a la cabina, por favor. Porque cualquier exigencia de un pasajero me irritaba. Yo pensaba, ¿cómo puede ser que este tipo proteste? Porque no hay pollo, si esto se cae en cualquier momento. Entonces ya le decía, pero señor, escúcheme una cosa, estamos acá a la buena de Dios y usted pide un pollo, déjese de joder, por 8 horas no coma pollo. Entonces ya, claro, tenía tantas peleas con los pasajeros que las chicas solas me decían, quédate en el gali, vos quédate, porque no tenía paciencia. Como una forma de escapar a un trabajo que lo aburría y lo agobiaba, Fernando comenzó a vivir en la piel de Milagros López y decide utilizar a este personaje para hacer los anuncios a los pasajeros. Pues salía él con un excelente inglés y voz masculina y de pronto salía Milagros López. Y entonces decían, ¿pero dónde está esa mujer? ¿Quién es Milagros? ¿Pero son argentinos ustedes? Yo creo que el personaje que más se parece a lo que él es el de Milagros López. Es alguien a quien la gente quería. Y como destilando mucho afecto. La impresionante lucidez que tiene Fernando, producto de la observación, de sacar las características de la persona que tiene enfrente. Con lo cual, él ya arma un personaje y te lo cuenta. ¿Sí? Entonces Milagros López es producto de eso. Fernando trabajaba como comisario de a bordo y en uno de esos vuelos se encontró nada más y nada menos que con Lalo Mir, que en ese entonces era director artístico de una importante radio. Él escuchó su personaje Milagro López y la vida de Fernando Peña comenzó a cambiar. Bueno, lo conocí a Fernando en un avión. La tripulación de American de esta parte del mundo era una tripulación argentina y ahí yo escuchaba a Milagritos López hablando por los parlantes diciendo unas cosas totalmente incoherentes y absolutamente fuera de la rutina de un avión. Entonces empecé a preguntarle a la azafata, ¿cuál es de ustedes Milagros López? Porque yo sabía que eran todos argentinos y una cubana no me cerraba, además no la veía en el grupo. Me dice, no, la cubana está adelante, está en primera. Y no sé, cuarto, quinto viaje que me pasa lo mismo, porque además decía, nada, incongruencias, cosas muy locas, hilarantes, causaban risa, la gente se reía. Y un día cuando la escucho hablar me paro y me mando adelante el avión y ahí lo veo. Y en realidad lo reconozco en el comisario que lo veía pasar por el pasillo del avión tantas veces. Tan atildado, tan bien vestido, ¿no? Con el pelo muy cortito. Y nada, se rió cuando me vio, él sabía quién era yo, después se sentó al lado mío, tomamos un champán o algo y ahí fue que le dije, ¿no querés hacer Milagros López en la radio? Y me dijo, bueno, un día pasó y así empezó. Y me quiso conocer y me conoció y me llevó a la radio de un día para el otro. Me dejó su tarjeta, me dijo, te espero en la radio, en Radio del Plata mañana. Y fui y empecé a trabajar. Lalo lo ponía en la radio y yo escuchaba a una señora maravillosa que decía cosas divertidísimas, pero no lo conocía. Un día llego a la radio, estaban grabando y me dice, Lalo, ¿querés conocer a Milagritos? Me muero. Fíjate, entro al estudio, había un bombonazo
casi vestido de azafato, de comandante de a bordo, porque bajaba del avión, iba a trabajar con su trajecito azul, todo, grabando. Y me enamoré inmediatamente, tuvimos como un touch entre los dos increíble. Son las 8 de la noche y está ya Mariela. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, Negrito. ¿Tenemos buenas o malas noticias? Buenas, muy bien. Soy Milagros López y hay un tango, yo no sé si es un tango, creo que es un vals, Verdetín, que lo compuso Juan Carlos Mesa. ¿No lo has grabado? No, no lo he grabado. Ay, pero lo tienes que grabar. Sí. Decirle a un músico que grabe algo es como decirle a un taximetrero, estoy apurada, por favor. Yo sé que lo detestan. Y después lentamente empezó a aparecer el marido de Milagros, que algo así el marido, oye, ¿cómo lo hace un lado? Y después apareció el hijo de Milagros y después apareció otro personaje. A medida que los iba sacando de la galera, Lalo los compraba, ni siquiera le tenía que pedir permiso a Lalo. En eso Lalo fue extremadamente generoso y ahí se ve que Lalo es un artista verdadero, un tipo que no es artista, que es nada más que un locutor, un conductor, jamás lo hubiera permitido. Me mataba esa idea de que no lo veía y que no sabía lo que me iba a decir y que me sorprendía todo el tiempo. Entonces, el hecho de que estuviese a la distancia era fantástico. Y aparte era muy divertido todo lo que él decía al aire, por el... ¿Cómo se llama? Por el altavoz. Me iba diciendo cosas a mí. O sea, necesita la señorita Bernasi, Concha Bernasi, Concha Bernasi. Cualquier cosa. Pero la pasábamos muy bien todo el tiempo. Fernando había encontrado algo que realmente le gustaba hacer, pero la salud de su madre continuaba siendo muy delicada. Hablaba como un inglés, porque vivió muchos años en Estados Unidos, y era viejita no, tipo pasita de uva, pero se había hecho las tetas. Entonces le quedaban las tetas grandes, y me pedía siempre whisky, que le llevara, cigarrillos, porque tenía un enfisema pulmonar, pero no salía del departamento, tenía un departamento, él la cuidaba muchísimo, y yo tuve la mala idea de decirle un día, ¿sabes qué, Mireya? Si vos necesitas, llámame cuando no esté Fernando, porque él siempre pensaba que Fernando se iba a morir en un vuelo. Entonces eran las 4 de la mañana y era, Elizabeth. Ya te día, ¿qué pasa? Mire, es que me voy a morir. Bueno, y ahí empezaba todo. No, cargó con una madre, típica madre de puto. O sea, cargó con una madre densa, pesada, y él se ocupó solo de todo esto. Fernando peleó hasta el último aliento de su madre por salvarla. Perdió su plata, trabajaba aterrado en la aerolínea para llevar la plata a fin de mes, vendió la casa para salvarle la vida a la madre. Pero afectivamente posiblemente no la haya tenido nunca. Y la ayuda de todas las maneras posibles, afectiva, económica, de la manera que un hijo puede ayudar a una madre cuando, bueno, llega a cierta edad que uno tiene que ayudar y hacerse cargo de sus papás, y bueno, él cumplió con eso. Sé que fue una carga y que sufrió por su mamá y bueno, eso. Luego de 11 años de agonía, su madre murió en 1997. Yo la única vez que lo vi llorar, así en intimidad, fue cuando se murió la madre. Sé que Fernando estaba tristísimo, que Fernando se llevó las cenizas de su mamá, que Fernando me ha contado que las toca, más allá de que la relación no fue fácil, él la adoraba y que le encantaría que su mamá viera lo que es él hoy y pudiera compartir con él todo esto que es su vida. Mi visión particular, yo creo que Fernando cambió cuando se liberó de las fuerzas todopoderosas que ejercían su padre y su madre, que eran, como te digo, dos personajes. Ya sin la presión de tener que ayudar a su madre, en 1997 Fernando renunció a la aerolínea. Su meta más inminente era conquistar la radio a través de sus personajes y desde el anonimato. Fernando Peña no significaba nada, no era un nombre en el ámbito radial. Sí se conocía a Milagritos López o a Por el Orti, algo de Roberto Flores también por los personajes que hacía en el programa de La Negra Bernasi y de Lalo Mir en Rock and Pop, hasta que de repente un día me dijeron, anda a pedirle al que hace de Milagritos que nos grabe unos separadores. Y primero la decepción por enterarme que Milagritos no existía, que realmente era Fernando Peña el que hacía de Milagritos. Yo tenía un programa en Energy a la mañana con Bebe Sanso y le digo, Sanso, ¿sabes que hay otro puto en la radio?
Y me dice, ¿cómo? Sí, les digo, uno que hace de cubana, que es no sé qué, no sé cuánto. Nos reímos un poquito, me dice, ¿cómo? ¿No sabías? Es Milagros López, me dice Sanso, que escuchaba también el programa de Lalo Mir. Y es Milagros López, una señora que vino, que qué sé yo, bla, bla, bla. Me cuenta quién era. Le dije, cubana lo que quieran, pero es un puto. Llego a casa, 2 de la tarde, y en el contestador del teléfono, en el contestador, tengo un mensaje que dice, hola, Ronnie Arias. O sea, yo no voy a ser de Milagros López, pero soy Milagros López, puedes irte a la concha de tu madre. Y me dice, mi nombre es Fernando Peña, mi teléfono es 47, bla, 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 llámame y si pega, nos amigamos. Lo que primero me choqueó de él fue tener delante mío a Milagros. Era Milagros López que me estaba hablando y era un tipo, era la verdadera magia. Muchas veces se gastó lo de la magia de la radio y la imaginación en función de fa. Y esta vez era cierto. Tenía ahí adelante a alguien que yo imaginaba de otra forma. En 1998 Fernando aparece en el programa Huevos Fritos, conducido por Ronnie Arias. Poco tiempo después nacen Graffiti y El Parquímetro, y sus criaturas seducen a un público sediento de creatividad. Yo no sé cómo salen los personajes. La verdad es que yo no sé cómo salen. Sé que van naciendo, ¿no? Pero nosotros sabemos que atrás de esos personajes está la mamá y el papá, y nos parece que estamos reviviendo las épocas en que vivían, y bueno, era todo también bastante una tragicomedia, era la familia de Fernando. Y crecí con eso de jugar con la voz y con los personajes. Me encontré con un tipo que a eso le había aportado un nivel de desarrollo artístico ilimitado, que tenía su cerebro fraccionado en miles de conversaciones distintas y de ideas que se iban haciendo más coherentes a medida que avanzaba el relato y el discurso. Entonces vos escuchás el programa de radio y te sorprendés, ¿no? Todas esas voces juntas en una persona. Y me acuerdo que Fernando una vez preguntó, ¿y ese soy yo? ¿Qué hace todo eso? ¿Soy yo? Era pura improvisación. Era lo que más disfrutábamos los dos, ir creando en el aire las cosas. Él tuvo mucho miedo de entrada en decir que él era Milagros y que él era Mega. Ahora después, una vez que lo dijo, ya no paró nunca más y Fernando Peña se comió todos los personajes. Rápidamente Fernando se convirtió en una de las figuras más controvertidas del mundo del espectáculo argentino. Para algunos era sinónimo de un gran artista, una persona sumamente creativa, y para otros era sinónimo de escándalo. Sus locuras, o sea, él de pronto te decía, venía a casa a comer un asado. Entonces yo iba con mi pareja. Y no había asado, no había nada, había 3 locas haciendo una ensaladita, fileteando unos champiñones, la carne no estaba, terminaba haciendo el asado el que era el papá de mi hijo, y él hacía todo desnudo. O sea, te servía, te venía con la bandeja y te ponía la... ¿Querés? O sea, lo amabas igual, no podías odiarlo, digamos, no era agresivo. Si bien tenía actitudes agresivas cuando hacía ciertas cosas en el teatro, sirviéndote una bandeja con chorizos y la pega en el medio, era prácticamente un retrato de Van Gogh. En sus espectáculos teatrales, Fernando ironiza respecto de la iglesia y en más de una oportunidad declaró haber tenido relaciones sexuales con sacerdotes. La tetera es un baño público de estación donde se conocen los hombres. Y así, los conocí ahí. De hecho, cuando salí a decir esto, me crucé con varios que me decían, ay, lo que has dicho en Punto Doc, por favor. Yo temblaba que dijeras mi nombre, me dijo uno. Nunca opiné sobre religión. Opiné sobre lo que a mí me pasó con ciertos curas. Después también, bueno, no creo en la religión. Yo no creo en la religión para nada, en ninguna religión. De la manera en que la gente cree. Luego de varios años de miedos y sospechas, en 1999 Fernando recibe una terrible noticia al enterarse que es HIV positivo. Un día ya me empecé a sentir mal y dije, bueno, hay que hacer el análisis. Y me hice el análisis y me llamaron por teléfono y el médico me dijo, sí, es así. Primero nunca se quiso hacer el análisis, no quería hacérselo. No sé si no sabía qué hacer con eso. Al principio no quiso. Y después, cuando supo que tenía SIDA, directamente lo vio a Chacón y ya empezó con el tratamiento. Pero nunca lo seguía del todo. Parecía que se quería morir. O sea, creo que en el fondo pensaba que él podía, no es que se quisiera morir, sino que iba a poder igual. Y bueno, ya sí. Ya lo sabía, ya tenía un 80% en que sí, pero siempre quedan esperanzas, ¿no?
Fernando se resistía a hacerse el análisis pese a que él sabía que esa pareja que había tenido estaba enferma de SIDA. Tenía mucho miedo a hacerse el análisis. Yo me clavaba pastillas de ZT por sí, ¿entendés? Como si fuera un resfrío. Cuenta que se acostó con alguien que estaba enfermo y no le importó, fue como llevárselo adentro para siempre. A través de la enfermedad metió para siempre dentro de sí a alguien que quiso mucho. Y Fernando tenía un mes. A Fernando le dieron un mes de vida. En el próximo bloque, la lucha de Fernando Peña contra su enfermedad. Me daba ansiedad la muerte, pero nunca miedo. Y las imágenes que él mismo registró junto a sus seres queridos de sus últimos momentos. La vida es parte de la muerte. No que tengan ni tanto miedo, ni tanta alegría. Que no los coja por sorpresa. No olvidar lo que ves ya se ha visto ya. Tal vez un día lo sabrás. Todo tiene un tiempo bajo el sol. Porque habrá siempre tiempo de cantar y de cosechar. Tiempo de hablar, también de callar. Tiempo para guerra y tiempo de paz. Tiempo para el tiempo y un rato más. Me encanta el nuevo Robbie Glam & Gloss, el primer antifrizz en aerosol. Llévalo con vos a donde vayas y usalo cuantas veces quieras, porque te lo deja sin frizz, con un movimiento único y súper sedoso. Nuevo Robbie Glam & Gloss, maquillaje para tu pelo. La última guerra en la Tierra no será comenzada por humanos. Voy a estar muy ocupado. ¡Ciérrala, Robbie! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo! Tom Cruise. Guerra de los Mundos. Mañana a las 7:45 de la tarde. Por Telefe. ¿Va a llover hoy? A ver. No, no me duele. Anda tranquila, no va a llover. Nos vemos. Qué bueno que la rodilla de la abuela empiece a equivocarse. Nuevo Glucotrin Pro Flex. Ayuda a aliviar el dolor y recuperar la flexibilidad de las articulaciones. Glucotrin Pro Flex. Solución líquida para la artrosis. A veces cargo, a veces no. Porque a veces miro y a veces no. Miramos todas las pelis de estreno. Yo me instalé el prepago en el Renault. Se ve tan bien que me corro el mechón. Lo compré, lo instalé. Veo todas las ligas en casa. Mi cuñado se instaló en el comedor con la carpa. Llegó prepago DirecTV. Lo compras, lo instalás y disfrutás de la más completa programación pagando solo por los días que querés ver. Sin contratos ni facturas. Es tan fácil como recargar tu celular. Llama ahora al 0810-222-7300 o en los principales supermercados. Del sábado 14 al lunes 16 de agosto, pagando con tu tarjeta más 15 cuotas sin interés en toda tu compra y comenzá a pagar en 90 días. Pedila hoy mismo en los stands de Easy y comprá en el momento o llamando al 0810-9999 más. No te lo pierdas. Tenés 1000 motivos para tener Mertiolate en casa. Mertiolate, el antiséptico incoloro que no arde. Mertiolate, que nunca falte. Este sábado y domingo en Coto, en todos los productos, tenés un 10% de descuento con todas las tarjetas de débito. Un 15% con nuestra tarjeta Coto TCI y además un 20% de descuento con tarjetas de débito y crédito de Banco Provincia. Coto, yo te conozco. This is your first lesson in shared dreaming. There's nothing quite like it. Let's see what you can do. That's more like it. El origen, solo en cines.
manera paralela al HIV, Fernando desarrolló un cáncer linfático que lo obligó a someterse a duras sesiones de quimioterapia. Me daba ansiedad la muerte, pero nunca miedo. No, miedo no. Incluso a veces, una o dos veces, me tuvieron que llevar internado muy grave de acá ya, teniendo pérdidas de sangre y cosas y no encara miedo. Siempre era, acuérdense tal cosa, dejen esto acá, que cierren esto allá, cuidado con esto. No era miedo, me producía una gran ansiedad. Y quería saber, viste, ya, ¿qué pasaba? ¿Me muero ya? ¿Qué? ¿No me mientan? ¿Qué pasa? Él era básicamente un tipo que estaba en absolutamente todo. Uno no podía entrar a la habitación de Peña, ya fuera en su casa o en el living de su casa o en la habitación donde estaba internado, y que él no tuviera todo bajo control. Vos lo veías y él decía, bueno, ya está, yo ya no le puedo pedir más a la vida, si me tengo que morir, me voy a morir. Pero te dabas cuenta que tenía miedo. Él es tan frontal que le aliviaba al otro la situación de dolor. Porque cuando vos llegabas a verlo, él te contaba, te decía, y no había más nada para decirle. Cuando empezó a entrar en los tratamientos y demás, a internarse, fue, creo que, una época de pánico, de mucho dolor, de sentir que se podía morir un amigo. Yo no puedo creer que su cuerpo haya podido tolerar las cosas que Fernando soportó. Desafiando todos los consejos, Fernando Peña decide hacer pública su enfermedad y en el año 2001 le cuenta a todos lo que estaba sucediendo en su vida. Supongo que él creía que se moría. Entonces dijo, si me voy a ir como se van las primeras figuras. O sea, él es una mega star. Entonces supongo que en su cabecita lo que pensó es, bueno, si me voy a morir voy a irme con toda la orquesta, con orquesta y escenografía. Estábamos con Ripoll y Scott en la radio, al aire, y Fernando, nosotros sabíamos que estaba con un montón de cables, quimioterapia, bolsas de quimioterapia, y desde ahí nos hablaba y su humor negro era extremo y a veces insoportable, pero bueno, nosotros tratamos de que sea soportable porque sabíamos que era lo que él necesitaba. Era fuerte, era porque si vos lo pensás como un show, realmente era increíble, era genial, ¿no? Pero si vos lo analizabas como amigo, era muy doloroso estar del otro lado o estar adentro de la situación. Era muy doloroso porque yo creo que uno no tiene necesidad de exponerse tanto como se expuso él. Era difícil conservar el profesionalismo, era difícil salir al aire, hacer un programa, a reírnos de las cosas que nos reíamos siempre. Esta vez nos pasaba a nosotros y teníamos que hacer nosotros humor con eso. Escuchar a un tipo que sabés que está mal y que te decían, joda, me estoy muriendo, y te cortaba al aire, era fuerte. Y la gente llamaba preocupada, era medio raro. El show debe continuar, lo más difícil que vivimos en esa época. Yo no tenía ganas de hacer ningún programa de radio, quería estar con él, acompañándolo, y la gente también necesitaba saber qué estaba pasando con él. Ese tachero se dio vuelta, me agarró la mano y me dijo, señora, usted que es amiga de él, júreme que no se va a morir. Las demostraciones por lo de Fernando, yo no lo he visto con ningún artista. En el teatro, Fernando también trató duramente el tema de su enfermedad e incluso llegó a promocionar uno de sus espectáculos con una foto que muestra una sesión de quimioterapia. Siempre era una especie de vorágine así de ¡boom! En el escenario. Mi psiquiatra lo llamaba una combustión. Y salía espectacular porque era carne viva. Igual estar viendo ese tipo de decadencia física desde adentro era muy doloroso y por momentos hasta como pánico te producía, porque no sabíamos cuál era el próximo paso que iba a dar. Es más, cuando salió del hospital, el afiche del espectáculo era él con el suero medio muerto. Entonces, era hasta dónde va a llegar. O sea, lo internaban una vez por mes, 4 días. Y me acuerdo que una vez lo tenían que internar un lunes y el viernes y sábado hizo la función. Funciones de 4 horas, de 5 horas. We found my problem. my very big problem that all of us have. Well, God, I found it with Dr. Belinsky. Él supo convertir todas sus neurosis y sus esquizofrenias y sus dudas o quilombos o contradicciones en arte.
Fernando para todos es único, más allá de lo gracioso que era o de la radio, sino por lo que era en sí, por lo que pudo, porque él se animó a ponerse a él mismo arriba del escenario. Es lo que decía Alfredo Casero en un momento, que él no podía ir a verlo a Peña. Casero decía eso, no podía porque era un tipo que lo veía vivir arriba del escenario, entonces no sabía qué podía pasar. Y nunca sabía qué podía pasar, porque era capaz de cualquier cosa. Creo que todas las obras de Fernando son un diálogo de él con su madre y un diálogo de él con su muerte. O sea, no es raro que en todas sus obras él muera. Y él decidió hacer de su vida toda una exposición en la que yo no estuve mucho de acuerdo y un poco nos separamos en esa época. A mí no me gustaba que saliera de internarse y que estuviera chupando vino después al rato. Entonces me iba hasta San Isidro, me hacía un quilombo en la mesa y nada, de patotera porque lo amaba y no quería que se terminara muriendo. Contra todo pronóstico y luego de varios meses de terapia, Fernando logró eliminar el linfoma y controlar el virus del HIV. Fue un shock curarme, porque pasé un año y medio largo, muy bravo. Y yo pensé que no me curaba. Que no me tenía tan mal anímicamente el no curarme. Había un par de cosas que te quería terminar de hacer. Por eso nunca dejé ni la radio ni el teatro, porque tenía ganas de hacer un par de cosas. Pero después cuando me curé y fue todo bien, ahí sí me costó un poco. Me costó. Él no se dio tiempo para deprimirse. Hizo casi la vida normal, todo lo que la enfermedad le permitía. Entonces, después de todo ese año tan intenso, él sufrió una depresión. Estamos hablando siempre, viste, de las enfermedades como si fuera algo liviano y el tipo estuvo al borde de la muerte un par de veces. Sí, necesariamente hubo un cambio en su forma de enfocar su vida. Trataba de seguir adelante porque sabía que había muchísima gente que lo quería y lo siguen queriendo, así es que él trataba siempre de llevar adelante esa enfermedad. No hay que tenerle miedo al HIV. Al SIDA sí, cuando toma carácter de SIDA, ¿no? Pero el HIV no. Por eso yo me dormí. Tras la pausa, las imágenes que él mismo registró junto a sus seres queridos de sus últimos momentos. Que hay algo que no sé si los psiquiatras saben, que es cuando uno se reencuentra. Cada semana termina con las luces de un gran show. Este domingo en vivo, recién llegado a nuestro país, el Puma José Luis Rodríguez. Un recorrido musical por toda su carrera y una entrevista con Susana. El sketch. Sírvale un poquito de café al señor. Primero las amo. Bueno, ya. Ay, perdón. ¡Sopla! El imbatible. Los más chicos demuestran todo lo que saben. La abuela. ¿Cómo juntan esa plata? Yo no puedo juntar 2 pesos. El juego del millón. 100.000 pesos por programa y entregamos una casa. Y además, jugamos por 20.000 pesos. Susana Jiménez. Este domingo a las 9:30 de la noche. Por TNT. Lo bueno del Carafrén es que podés subir la foto del bombón que te comiste. Y del cascarudo también. Entrá con tus amigos a Carafrén. Hoy tu banda ancha tiene que ser 2.0. Tenela con dúo a 99 pesos mensuales. Y si lo haces online te llevas el modem Wi-Fi bonificado. Conectados, podemos más. Llegó Silide, un nuevo y efectivo adhesivo para prótesis dentales. Silide, tu dentadura más firme que nunca. Este sábado y domingo en Coto, en todos los productos tenés un 10% de descuento con todas las tarjetas de débito. Un 15% con nuestra tarjeta Coto TCI y además un 20% de descuento con tarjetas de débito y crédito de Banco Provincia. Coto, yo te conozco. Comenzó la cuenta regresiva. Faltan 6 capítulos. Hay demasiadas sospechas. Hay demasiada tensión. El final está muy cerca. La verdad es una nueva traición. Nata le sirvió haber matado a mi viejo. ¿En qué estás pensando? Estoy preparando por si cae Nino. Si Nino cae, él va a caer atrás. Ya acá tenemos pruebas que son contundentes y refutables. Está preparando todo para escaparse. Quiero ver qué jugadores vas a ceder porque voy a encargar la pretemporada cuanto antes. Organizalo vos.
rápidamente, eso sí, porque tengo un viaje que no voy a postergar. Marga Molinari queda detenida por el asesinato de Giselle López. Botineras, últimos 6 capítulos. Este martes a las 10:30 de la noche por Telefe. Llegó al cine el musical del año. Mectacuarembó. Con Natalia Oreiro. Un sueño se hace realidad. Una vez le prometí a un amigo que esta historia iba a terminar bien. Solo en cines. ¿Lo aprovechaste al máximo? Volvemos a darte el 100. Del 3 al 19 de agosto, Jumbo te da el 100% de descuento en productos seleccionados para vos. Al abonar tu compra, te devolvemos el valor de los productos participantes de la promo en Jumbo Checks. Y si pagás con tarjeta más, te damos el 120% en más de 40 productos. Todo para que los aproveches en lo que quieras en tus próximas compras. Jumbo te da el 100%. Jumbo te da más. Siempre es mejor tener Bronquisedán en casa. Bronquisedán, expertos aliviando la tos. Fernando Peña hacía años que padecía HIV, por lo cual inició un tratamiento con resultados muy favorables. Pero su salud se complicó con un cáncer de hígado. Este fue fulminante. Los últimos tiempos con Peña fueron bastante normales. Cuando nos avisó que tenía algo raro en el riñón, la verdad es que, como muchas otras veces en la vida, pensé, este puto nos va a enterrar a todos, no se va a morir, porque ya había superado en el 2001 el problema que había tenido en el riñón, ahora es en el hígado donde le había aparecido esto. Y pensé que con un poco de quimioterapia y whisky, como había hecho antes, lo iba a superar, y él también estaba bastante confiado en eso. Así que ni yo ni él le habíamos dado una importancia así como, bueno, se puede desatar un final acá. Porque él sufría, digamos, no es que esa exposición lo hacía mejor. Cuando estaba enfermo y decía todo lo que decía al aire, yo creo que la última vez que hablamos por teléfono y en vida, porque ya después lo vi muerto, yo lo llamé por teléfono porque lo escuché a alguien en la radio, yo me levantaba a las 5:30 para ir a trabajar y sintonizaba la metro. Y escucho a alguien que no reconocí. Y estaba hablando de un remedio y digo, es Fernando. Entonces lo llamo y digo, escúchame, puto, ¿cuándo te vas a morir vos? Y me dijo, no, estoy mejor. Digo, no estás mejor, estás como el orto. Y creo que la semana lo internaron o menos, creo que pasaron 2 o 3 días y lo internaron. Y ya después, lamentablemente, lo vi muerto. Sobre el final de sus días, él decidió dejar plasmado los pormenores de su padecimiento, dejando filmado todo lo que pasaba en sus últimos momentos. No me pareció mal mostrar esos últimos días. Era Fernando. Yo, la verdad, no hubiese esperado otra cosa. Yo de él no hubiese esperado silencio, no hubiese esperado que se esconda. Yo creo que tenía todo, la verdad. Yo creo que el día que se dio cuenta él internamente que se iba a morir, porque yo creo que fue él, no fue un parte médico, no fue un médico el que le dijo te vas a morir. Fue él un día, y yo creo que todos sentimos internamente que nos vamos a morir. Ese día empezó a preparar su ida, entre otras cosas con ese reality y con esa nota. Él estaba dispuesto a no irse de este mundo de una manera normal. Él tenía que irse con el sello de Fernando y se fue, ¿no? Así, de esa manera. Sabía utilizar los medios no como medios, no como el fin de él brillar, por más que a él le encantaba brillar y ser la diva y le encantaba eso, pero había un mensaje en algo. Fernando siempre estaba diciendo cosas, estaba hablando sobre nosotros, sobre el ser humano, en sus obras de teatro, en la radio. Siempre estaba mostrando una realidad que no veíamos o que todos veíamos y no queríamos ver. Tuvo una vida así, estas cosas de hacer todo, como que sabés que por otro lado que sí que te vas a morir. Por más que no quieras y por más que no hagas nada y que pareciera que buscaras la muerte
hizo todo rapidísimo, hacía 5 o 6 obras de teatro, el programa de radio, que tampoco fue el gran éxito, que tendría que haber sido mucho más exitoso su programa de radio, porque no habrá otra persona como Fernando Peña en la radio, no va a haber nunca más otro Fernando Peña. Y tendría que haber sido mucho más exitoso, pero él como que lo hizo para él mismo. Yo creo que, esto es una opinión absolutamente personal porque no lo hablé con él, pero creo que fue una catarsis interna que lo usó la radio y usó los medios para no sentir su soledad, de no sentirse abandonado. No estaba su madre, no estaba su padre, no estaba su hermano, tenía sus amigos nada más. La última visita que tengo de él realmente no fue de Fernando Peña, fue de un tipo que no hablaba ni reaccionaba como lo hacía Fernando, era más una persona distraída y ausente. No pensé que podría llegar su muerte, sino que dije, bueno, por ahí la medicación lo tiene un poco atontado o algo así, y bueno, quise conformarme con eso, sin pensar que podría llegar a morirse tan dentro de poco como sucedió, porque eso fue una semana antes incluso de que muriera. Jorge Rial fue uno de los últimos en hacerle una entrevista en vida. Y yo la verdad te digo, fue uno de los días que mejor lo vi, que más lúcido lo vi, hasta parecía bien de salud, la verdad. Era la primera vez que yo lo veía, sí, lo noté temeroso, no hablaba de la muerte con esa cosa sardónica que tenía él. Él cuando hablaba de la muerte lo hablaba en joda, como desafiándola. Es la primera vez que yo lo noté no desafiante a la muerte, sino temeroso de la muerte. Fue lo único que me llevé como recuerdo. Nunca imaginé que era la última nota que iba a dar, nunca. No vengo acá a dramatizar, sino a enseñar. No necesito prensa, necesito sí comunicar. Necesito estar con ustedes porque a vos te quiero mucho, porque yo siento esto en mi casa, vos lo sabés, y porque ya que me pasa esto, quiero hacerlo algo positivo. Pero ese día me di cuenta que se había dado cuenta lo bueno que era la vida. Y creo que era porque se estaba dando cuenta en ese momento que se estaba muriendo. No hay que ser tan omnipotente con la muerte, pero a lo mejor se enoja, ¿viste? Dice, ah, sí, tan seguro estabas. Ahora toma. Ahora, vos que la jodiste tanto la muerte. ¿No tenés miedo que ahora te haga...? No, yo no la jodí. Ah, pero te gustaba coquetear con ella. Decí la verdad. Fui el bailarín que mejor la sacó a bailar. Perfecto. Todo el mundo la linguneó. Y Ahí yo está. le dije, señorita, y le hice todo un vals con la muerte hermosa que nadie lo hizo. Tenía una cabeza maravillosa. Era un provocador. Había que entenderlo para no enojarte. Yo aprendí a entenderlo. A mí me divertía, me reía mucho. Quienes escuchaban a Fernando estaban acostumbrados a que Fernando compartiera absolutamente todo lo que le pasaba en la vida. Creo que vivió todas las experiencias que podría haber vivido. Eligió vivir todo. Estas son imágenes y testimonios nunca antes vistos en la televisión argentina de sus últimos viajes con su pareja. Ya enfermo, recapacitaba sobre su vida. Y fue todo por culpa del ratón que anoche me di cuenta de lo que es, que hay algo que no sé si los psiquiatras saben, que es cuando uno se reencuentra con al que abandonaron. Y vi cómo él creaba y veía la libertad que tenía y desde dónde creaba. Y era con toda su inteligencia, con todo su trabajo, que uno puede decir, tenía un talento enorme. No sé si tenía tenía talento, pero trabajaba como un... no paraba, no paraba de pensar, de crear, no tenía paz. Estaba diciendo que yo tengo ganas de que Desperó venga a vivir conmigo el 20, y es verdad, realmente es verdad. Todo empezó como un juego y es verdad. ¿Y quién es Desperó? Es un muñeco de peluche. Y realmente para mí es muy importante tenerlo el 20 conmigo. Porque Desperó soy yo. Es aquel nene abandonado. Ya sabiendo que sus últimos momentos estaban muy cerca, Fernando Peña habla sobre la muerte, en las que serían sus últimas palabras plasmadas. La vida es parte de la muerte. No hay que tener ni tanto miedo, ni tanta alegría. Que no los coja por sorpresa, que no los arrebate
Y nunca dejen de pensar que puede suceder en cualquier momento. Y no hay que estar desprevenido. Y cuando venga, a pesar del dolor y de la tristeza, abrazarla mucho. Mucho. Yo sé que en este momento es entendible lo que estoy diciendo. A decir, este está loco. Tengo un tiempito. Tengo un tiempito. Entonces alguien que te puede decir eso sabiendo que se va a morir, decís, ya está, ya lo entendió, ya. El día que murió a las 6 de la mañana, a las 7, un ratito antes de salir al aire, me había llamado María, que compartió la vida con él, y me dije, ya llorando y diciéndome que ya estaba inconsciente y que los médicos decían que no iba a poder volver, que ya estaba. Y yo, sin quererlo creer, no dije nada al aire durante el programa y apenas terminó fui al sanatorio y bueno, me contaron eso, que le estaban esperando que se muriera, que no había nada más por hacer. Yo me quedé sola cuando él se murió, me quedé sola en la habitación con él, que fue un momento muy fuerte. Y nada, lo vi ahí y fue... Creo que le dije todo en ese momento, ¿no? Me puse a llorar arriba de él y del otro lado estaba su novio y nos abrazamos los dos, haciendo en el medio él. Y creo que ahí fue cuando nos dijimos, le dije todo lo que le hubiese tenido que decir y no se lo dije, pero creo que nos lo dijimos cuando estaba vivo, que es lo mejor. Fernando Peña transformó el dolor y el sufrimiento en humor y a través de su talento logró un lugar importante en los medios de comunicación. Creo que él solamente quiere ser recordado por lo que era, un gran artista con mucho humor, con mucha diversión. Ni siquiera logró opacarse a través de la discriminación. Fernando Peña, un grande para siempre. Yo creo que Fernando aprendió a reírse de sí mismo, muchísimo. Y después nos enseñó a todos nosotros a reírnos, no nos quedaba otra. Por eso están quienes se ofendieron y estamos quienes nos divertimos con eso. Un loco. Pero un loco, ¿verdad? Estaba loco. Pero esa locura lo llevaba a ser creativo. Yo creo que pasó por todo. Entonces, un tipo que pasó por la droga, que pasó por lo más duro del sexo, por todo lo que hizo, tenés que estar loco, tenés que estar desequilibrado. Pero era una locura creativa. Peña era una máquina de crear, realmente era una cosa imposible de parar y era lo que más disfrutaba yo en la radio, porque trabajar con un tipo que pudiera hacer tantos personajes al mismo tiempo era muy divertido porque yo lo único que hacía era inventarle preguntas para tirarle de la lengua y que él creara, porque básicamente si él estaba contando una anécdota con Sabino sobre un tipo que conoció y yo le empezaba a preguntar cómo se llamaba el tipo, dónde vivía, tenía mascotas, esto, lo otro, detalles que si la persona fuera real, que lo estaba contando y no un personaje, los conocería y que Peña tenía la capacidad de crearlos realmente. Lalo lo descubrió, yo lo gocé, o sea, porque trabajé con él. Muchos otros aprendieron de él, pero no va a haber ninguna otra persona que haga lo que él hizo. Nadie de ninguno de nosotros, no sé de los que vienen, pero el talento de Fernando es inigualable. Por eso creo que no tuvo en vida el reconocimiento que se merece, porque es imposible hacer lo que él hacía. Él trabajaba y vos veías a la persona que él estaba haciendo. Y él trabajaba, interactuaba con él mismo y en tridimensional, porque ponía las voces en distintos lugares para que se escuchara uno en un nivel, otro en el otro. Increíble, una cabeza brillante y un oído privilegiado y algo para decir, porque todo eso lo puedes tener, si no tenés nada para decir, no hay nada. Pero tenía mucho para decir y hoy, creo que hoy se hubiese hecho una panzada. La última obra, hay una escenografía en la que todo estaba colgado del techo, todos los muebles colgados del techo, y en un momento el personaje decía, el mío decía, siento que está todo patas para arriba y se me viene el mundo encima. Y después él venía, el personaje de él, Manila, decía, a veces parece que se viene el mundo encima, pero no pasa nada.
No, en la noche mi amiga. Hola, ¿quién está del otro lado? Está difícil la cosa. Hola. Sí, señora, mi nombre es Cristina. Buenas noches. ¿Qué te pasó en cámara lenta? Soy Milagros López. Sí, ya sabemos, Milagro. Déjala que se presente, Cantinflas. Ustedes saben. Buenísimo que la abuela. Cuenta de Hialeah, el estado Hay miles de personas que matan, que roban, que bailan, que compran, que venden, que besan, que fifan, que cocinan, que amanecen, que duermen, que viajan, que pagan, que cobran, que comen, que lavan, que planchan, que ríen, que trabajan, que empujan, que pelean, que envidian, que trepan. Lo más maravilloso que me pasó fue, un día estaba comiendo en un restaurante y había una señora y un señor, clase media alta, típica persona que vos decís, este me odia, porque a mí la clase alta, los bienudos, los sanisidres me detestan. La típica señora argentina con el saquito de tuit y los reflejos rubios y el oro, me odia. Y estaban ahí comiendo y miraban así. Y en un momento terminamos de comer, se pararon y la señora me dejó una notita y abrí la nota y me dijo, yo tengo un hijo como vos y lo entendí gracias a lo que vos haces, te agradezco mucho. Eso me encantó. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.